campanillos de plata o hierro. Es así que son señas de labradores. ¿Dónde va mi morenito solo? A darle agua a los fuelles voy al arroyo. Como no te acompaña la flor del oro. En el mes de septiembre de 1932, el compositor y musicólogo berlinés Kurt Schlinder, en medio de sus viajes por España y Portugal, recopilando un cancionero de folclore y poesía popular, grabó en Valencia de Alcántara a Amado Viera Amores, interpretando hasta 9 canciones propias de su pueblo de origen, Ceclavín. El documento sonoro, amén de su valor sentimental, guarda otro histórico: la voz de Viera, quien fuera alcalde de Valencia de Alcántara. No se volvió a escuchar tras su asesinato en septiembre de 1936, solo 4 años después de esta grabación. A fecha de hoy, sus restos mortales permanecen en la fosa común a la que fueron arrojados. Él y otras 11 personas, cuyos cuerpos nunca han sido recobrados y sepultados con dignidad. Muertos sin sepultura en el lince con botas. Amado Viera Amores forma parte de esa generación de hombres comprometidos con su tiempo, que realmente abrazaron la causa de la República como una verdadera oportunidad de poder desarrollar y realmente afrontar los verdaderos problemas sustanciales de la sociedad española. Y realmente eran los tiempos de poder reformar precisamente esos problemas, el problema de la educación, el problema de la tierra. Su trayectoria vital ya nos indica que era una persona ya incluso con la anterioridad muy preocupado por los problemas de su tiempo. Ha dejado afortunadamente una serie de obras escritas, conferencias también escritas y publicadas. Había también publicado algunos artículos suyos importantes, tanto en periódicos de la comarca como en periódicos de la capital, Cáceres, incluso en Salamanca y en Madrid. Y eso nos da a entender que realmente era una persona, aparte de la cultura propia que tenía y aparte de su propia profesión de abogado, que quizás le hubiera permitido pues haber llevado una vida más tranquila y no comprometida, o al menos que no le hubiera causado los problemas que luego le causó su militancia política y su compromiso social, pues nos da a entender realmente que era una persona que realmente tenía unas profundas convicciones sociales y unas profundas convicciones de reformar realmente la sociedad española y sobre todo el pueblo donde él vivía y donde ejercía su profesión. Estos terrenos en los que estamos, precisamente, yo creo que simbolizan lo que fue la Segunda República en España y particularmente en Extremadura. ¿A qué me refiero? Pues que fue un periodo de esperanza, de ilusión. ¿Para quién? ¿Para quién los necesitaban? Especialmente para todo el sinnúmero de campesinos que poblaban pues nuestros campos, nuestros pueblos, y que se cargaron de ilusión porque entendían que en un periodo de libertad, como era y significaba la Segunda República, pues ellos podían encontrar eso que no habían tenido hasta entonces, que era poder votar, elegir dentro de su ideología a sus representantes políticos, etcétera, etcétera. Pero, independientemente de esa dinámica, que tuvo distintas versiones e interpretaciones, yo me quisiera centrar en una cuestión, y es que en la Segunda República se llevaron a cabo una serie de reformas muy necesarias en un Estado obsoleto, necesitado de nuevos impulsos y, sin lugar a dudas, una de ellas, en mi opinión, en lo que respecta a Extremadura, de las más significativas, fue la reforma agraria aprobada en 1932. Precisamente estamos en unos terrenos que se vieron afectados por la misma. Valencia de Alcántara tenía un sindicato muy potente, que representaba pues prácticamente a todos los obreros y campesinos del pueblo, que era el Redentor.
Y precisamente en 1932 su máximo representante, su presidente, era Amado Viera, posteriormente alcalde del pueblo. Amado representó a todos esos asociados que exigían con cierta urgencia tierras para poder labrar, tierras para poder comer, y de hecho se implicó. Un ejemplo claro y manifiesto son los textos que sacó sobre esa materia, relacionadas especialmente sobre el trabajo del campo y todo lo que podía significar para, sobre todo, mejorar la vida de sus paisanos, que no solamente era Valencia de Alcántara, sino de todo su partido judicial. Esto yo creo que es un aspecto que debemos destacar cuando se habla de Amado Viera, su compromiso social. No era una persona, con todo lo que era su profesión de abogado, que realmente se dedicara simplemente al ejercicio de su profesión, que a buen seguro le daría pingües beneficios, sino que tenía un compromiso social. Lo asoció a su pensamiento y su ideología socialista y se implicó en la reivindicación y en la lucha por conseguir que su pueblo mejorara. ¿Eso qué supuso? Pues sencillamente que la reforma agraria de 1932 prácticamente no se pudo llevar a cabo, que después vino el bienio conservador, el bienio republicano, y paralizó casi todas las reformas que se habían llevado a cabo con anterioridad, y que posteriormente, tras ganar el Frente Popular las elecciones en febrero de 1936, pues de nuevo, sobre todo, ocupara buena parte de la actualidad la cuestión agraria. Y de hecho en marzo se celebra, se conmemora, pues lo que fueron la invasión de casi 70.000 yunteros, invasiones de fincas extremeñas, entre ellas de esta zona, y por supuesto con implicación de buena parte de sus autoridades. En aquellos momentos, pues, Amado Viera era el alcalde de Valencia de Alcántara, y claro que se implicó. ¿Por qué? Porque sencillamente entendía que el pueblo, en este caso los campesinos, los yunteros, necesitaban tierras para comer, tierras para trabajar, y que se encontraron cuando llevaron a cabo esa reivindicación, pues la respuesta de la patronal. Nunca se había manifestado tanto, nunca había protestado tanto, nunca había puesto tanto, sobre todo, impedimentos para que ese proceso se llevara a cabo. Y de hecho se posicionaron. Este ayuntamiento de Valencia de Alcántara durante esa etapa de la primavera del 36 era un hervidero de reuniones, por un lado, de propietarios agrarios y de representantes del Sindicato Redentor y representantes de los campesinos, para llegar a acuerdos de jornales. Había una necesidad imperiosa de trabajar, pero que a diferencia de otras épocas se podía manifestar, se podía protestar, sin que te llevaran a la cárcel. Esos fueron los tiempos de libertad que se vivieron en la primavera del 36 y que desde luego en esta zona, en este partido judicial y en esta localidad, en Valencia de Alcántara, tuvieron un nombre propio en cuanto a la defensa de esos derechos y esas libertades, que fue Amado Viera. Una vez que accede a la alcaldía, pues evidentemente él continúa precisamente con esa actuación, con ese trabajo comprometido y serio. Y realmente, bueno, como persona de hondas convicciones republicanas, pues evidentemente cuando se produce el golpe de Estado el 17 de julio, a partir del 17 de julio del 36, pues él se mantiene fiel al gobierno legítimamente constituido. Como todos sabemos, a diferencia de la provincia de Badajoz, pues en la provincia de Cáceres el golpe de Estado triunfa desde el primer momento y entonces, bueno, pues él como alcalde es depuesto de forma inmediata. Es sometido a diferentes investigaciones e incluso pasa por las dependencias de las nuevas autoridades y de los cuerpos policiales rebeldes en diferentes ocasiones antes de su fatal y última detención que se produce ya el 25 de septiembre de 1936. En ese momento él es sacado de su casa, como en tantas ocasiones, en presencia de su propia familia, con la excusa de ir a Cáceres a practicar unas diligencias.
por las investigaciones historiográficas que existen se sabe que efectivamente eso era una simple excusa y que nunca llegó a Cáceres ni probablemente era la intención de las personas que lo detuvieron conducirlo realmente a Cáceres, sino realmente llevar a cabo su asesinato y arrojar su cuerpo junto con otras personas de la localidad y de la comarca en la finca de Cuadrillas de Arriba, dentro de la mina Terría, de triste recuerdo para todo el movimiento de la recuperación de la memoria histórica de Extremadura y especialmente para su familia y para todos los familiares de las víctimas de toda esta comarca. Mi padre no figuró en lista de desaparecidos. Y yo me enteré por un libro que escribió Chávez, Julián Chávez, que citaba la mina esta, porque había venido por aquí, había hablado y con interés, claro, y lo citaba, que también estaba en la mina. Si no, yo no sabía, nosotros ignorábamos dónde estaba, no sabíamos. Y a partir de ahí yo me fui a Herrera, que es un pueblecito aquí al lado, y estuve preguntando a personas si sabían, y algunas, claro, el hecho presente no estuvieron, pero sí los comentarios que se daban pues en los bares cuando venían. Hoy se han cargado a este, hoy se han cargado al otro, hoy se han cargado al abogado Viera. Y por eso lo sé, que efectivamente estaba allí. El número de personas que se pueden encontrar en el interior de la fosa se calcula por las investigaciones historiográficas, sobre todo del profesor Julián Chávez Palacio, que fue el primero que más investigó la represión en la provincia de Cáceres y sobre todo en esta comarca. Probablemente sean 12 personas las que pueden estar, 12 cuerpos los que pueden estar al menos en esa mina, en esa fosa. Si bien Amado evidentemente es por su condición de alcalde de Valencia de Alcántara, que era la cabeza de partido y el pueblo más importante de la comarca, quizás la figura más reconocida de esa labor represiva, teniendo en cuenta que en Valencia de Alcántara en sí, pues según las investigaciones historiográficas, son 24 los desaparecidos, pero no hay que olvidar tampoco, y nosotros como asociación nunca hemos olvidado también la lucha por la dignificación y por la recuperación también de la memoria de todas esas otras personas que junto con él también yacen injustamente en la finca de Cuadrillas de Arriba. Del poemario Siquiera, este refugio, de Ángel Campos Pámpano. Llegado el día, los profanadores arramblaron con todo. Desvalijaron la casa que mira hacia poniente, sobre el río. La casa que fue emblema, palabra escrita, lugar al que acudía la nostalgia. Y ahora es leyenda sin retorno, flor del sueño, un gesto apenas en el que uno a veces descubre la osadía. Yo tenía 3 años y fue cuando sacaron a mi padre de casa y no volvimos a saber de él. Con 3 años, pues no puedo ni siquiera recordar su físico, no puedo recordar sus mimos, sus cariños, todo eso que él nos podía haber aportado, como es natural. Y mi hermano tenía 8 años, y así lo recordaba más porque siempre estaba a su lado. Y desde entonces, pues hemos crecido en un mar de lágrimas de mi madre, en una tristeza, en un silencio impuesto porque no se podía hablar ni siquiera de ello. Y eso es lo que yo puedo recordar. De ahí en adelante, pues imagínense, cada vez siendo mayor, pues me voy dando más cuenta de la falta del hecho tan
tan canallesco y tan criminal, porque mi padre no tenía motivos, nunca dio para ello, nunca. Fue alcalde de este pueblo, era abogado, ejercía la abogacía y siempre, siempre iba en favor del que lo necesitaba, en favor del que no tenía dónde, porque se echaba manos a la cabeza dando vueltas en el despacho, esta pobre gente que no pueden, que no tienen, que qué van a hacer con sus hijos. Ese era el pensamiento de mi padre. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Por qué? Eso es lo que yo quiero saber, ¿por qué? Porque jamás ni nos han dicho nada, ni nos han pedido perdón, ni ha habido justicia, ni ha habido nada, y eso es lo que yo estoy pidiendo. Eso, justicia, reparación y perdón, que no me lo han, porque no se merecía eso. Y no solo fue el crimen, sino luego las injusticias que hicieron con nosotros. Tener que desalojar una casa a las 11 de la noche donde vivíamos, porque el hijo de la dueña venía del tercio y a un hermano de mi madre que vivía con nosotros le dijo que no tenía, con una pistola, que no tenía nada por delante, no. O salíamos de allí o otro crimen teníamos. Injusticia sobre injusticia. Pero es que, claro, decir que la represión franquista acaba con la muerte de la persona, sin duda es lo más significativo, pero es que después vinieron la aplicación de las leyes taxativas para borrar la memoria de la República y de sus representantes, como por ejemplo la ley de responsabilidades políticas de febrero de 1939, que si quedaba algo todavía servible, insisto, no solamente en lo físico, sino también en lo material, por supuesto lo aplicaron con todas sus consecuencias. ¿Cuántos no perdieron sus propiedades? ¿Cuántos no perdieron, sobre todo, lo poco que tenían para poder sobrevivir? Ya no solo el hecho de que hubieran matado a su padre, o a su tío, o a su hermano, sino es que les quedaron sin vidas, sin nada, sin ningún útil material para poder vivir. Les expropiaron sus domicilios, sus casas, y por supuesto, bajo sanciones. Sanciones que sería muy extenso poder ahora enumerar. Afortunadamente tenemos estudios que documentan toda esta cuestión, pero que sencillamente es un ejemplo cómo, incluso no acabada la guerra y sabiendo lo que venía, allá por el 9 de febrero de 1939, no le dolieron prenda para aprobar una ley de ese tipo, de esas características. Pero claro, es que después vinieron más, ya en plena posguerra. Por ejemplo, es la de lucha contra el comunismo, etcétera, etcétera. Tuvo que pagar mi madre una multa en el Tribunal de Responsabilidades Políticas. ¿Por qué? Si mi padre no aparecía ni en lista de desaparecidos, no figuraba. ¿Por qué tanta injusticia? A mi hermano con 8 años pretendieron en un claustro de profesores que estaba en el colegio público, que era lo que mi padre quería que estuviera en un colegio público. Y querían echarlo, porque era hijo de un rojo asesinado. ¿Qué pruebas tenían ellos de lo que había hecho mi padre para eso? Ni él, ni a todos los que lo hicieron. Porque yo lucho también por sacar a mi padre de donde está, porque no lo merece, y a todos los que con él están también. En definitiva, el corpus legislativo que creó el franquismo para borrar la memoria de la República y sus representantes, sus defensores, fue enormemente taxativo. Y por eso se puede entender que todavía sociológicamente haya personas que se sientan identificados con esa deriva. Es sorprendente porque ahora asistimos en la actualidad, en pleno siglo XXI, a otra guerra civil, pero digo ya sin armas, sino una guerra civil dialéctica, y el y tú más, otra vez con reproches, con escritos, con traer a colación una cuestión que sencillamente es una cuestión de derechos humanos, y que reivindicar que se proceda a la exhumación de la mina Terrià es un tema de derechos humanos. No tiene una conversación mínimamente seria que realmente se pueda sostener con dentro de unos criterios racionales que pueda entender que en pleno siglo XXI, en nuestro país, en Extremadura,
en la provincia de Cáceres exista una mina con cuerpos de personas que fueron fusiladas impunemente en aquel verano de 1936 y todavía no se haya sumado. Esto yo creo que verdaderamente exige una actuación y de una vez por todas una solución, ya no solamente por dignificar lo que ocurrió, sino también por dar satisfacción a una familia que reivindica una vez y otra más, pues que se haga justicia a lo que realmente nunca debió de suceder. En la mina, en el cortijo, en la propiedad privada y cerrada, como alegoría, como signo, como ejemplo del padecimiento que habría que contar en siglos. El kafkiano devenir de los sucesos, desde aquel fusilamiento en plena noche, documenta las dimensiones física y moral del dolor. Tropezamos con la dificultad, hablando de la mina, de que la dueña de esta finca pues se opone a que se pueda entrar a ella y sacarlos de allí. Yo tuve una entrevista con esta señora, me acompañó un concejal de aquí del ayuntamiento, el doctor Ugarte, y después de hablar, que ya había pasado mucho tiempo y que usted me tocó así un poquito y me dijo que lo que tenía que hacer era rezar. Y su hijo, que no me miraba de cara, miraba hacia abajo, me dijo, es que, claro, ustedes no saben cómo murieron nuestros familiares. Y claro, yo le dije, pues lo mismo que estoy haciendo yo hoy, lo haga usted. Yo no me opongo a eso, porque son personas y como es natural, lo mismo da de un lado que de otro, ¿no? O sea que no tenían intenciones de que nosotros pudiéramos entrar allí a recogerlo. Así es que tropiezo sobre tropiezo sobre tropiezo, y en manos está de la memoria histórica, que gracias a ellos pues se va avanzando. El caso específicamente de la fosa de Cuadrillas de Arriba es un caso paradigmático que además demuestra también algunos de los problemas e insuficiencias de la propia Ley 52/2007, la más conocida popularmente como Ley de la Memoria Histórica. Esta ley establece en el artículo 14.3 de forma muy clara que cuando una fosa donde se pretenda llevar a cabo labores de exhumación e identificación de los restos de los desaparecidos se encuentre en un terreno de titularidad privada, habrá de recabarse, como no podía ser de otra manera, el consentimiento de la propiedad, de sus dueños. Y si este no se obtuviere o no se concediera, pues entonces prevé la ley en el párrafo 3 del artículo 14 la tramitación de un expediente administrativo de ocupación temporal forzosa de los terrenos para poder permitir el paso de los técnicos a las fosas. Hay que dejar claro que en la propia ley, tanto en el artículo 11 como en el artículo 13 como en el artículo 14, viene estableciendo claramente que las labores de localización y de exhumación de desaparecidos de las víctimas del franquismo en estos casos se constituyen en fin de utilidad pública e interés social. Es decir, que la utilidad pública e interés social ya está declarado por la propia Ley 52/2007 y, por lo tanto, se trataría simple y llanamente de, poner en marcha ese procedimiento administrativo que es realmente sencillo de tramitar, en el cual se le concedería un plazo de alegaciones a la propiedad para que alegaran lo que a su derecho conviniere y acto seguido la propia administración competente, que en este caso entendemos que es la Dirección General de Patrimonio de la comunidad autónoma correspondiente, es la que autorizaría la urgente ocupación, fijando, eso sí, posteriormente, pues la indemnización
por el tiempo estrictamente necesario en que los técnicos tengan que ocupar o pasar a realizar las labores correspondientes. Por lo tanto, por la experiencia que tenemos, sabemos que en España nosotros hemos tenido también, incluso en Extremadura, sí hemos tenido otros casos en los que nos hemos encontrado con fosas en propiedad privada, pero hasta la hora, desde que nosotros nos constituimos como asociación allá por el año 2002, es decir, en estos 15 años, pues cuando hemos tenido otro caso similar, normalmente siempre hemos contado con la autorización o el consentimiento, incluso las mayores de las facilidades, por parte de los propietarios. El caso, digamos, que aquí llama la atención es la negativa injustificada por parte de la propiedad y los continuos obstáculos que se han ido poniendo durante estos años. Obstáculos que desgraciadamente han llevado a que incluso teniendo, como llegamos a tener, una vez que pusimos en marcha un proyecto de exhumación en el año 2011, precisamente acogiéndonos a la última convocatoria de ayudas que por parte del Estado, por parte del Ministerio de Presidencia, se convocó, se llegó a conceder una subvención de 40.000 euros para poder llevar a cabo este proyecto. Una vez tenida la financiación, como la llegamos a tener, pues lo único que procedía ya es que pues se procediera por parte de la Administración competente a la tramitación del expediente de ocupación temporal forzosa. Después de haber instado la agilización del procedimiento administrativo de ocupación temporal forzosa, no consigue que se arranque por falta de voluntad política o no sabemos por qué otras razones. El caso es que, a pesar de que por nuestra parte, en representación de los familiares, se consiguió incluso obtener 3 prórrogas para la ejecución del proyecto. Hay que tener en cuenta que este tipo de proyectos acogidos a estas subvenciones públicas tienen un plazo de ejecución determinado y si no se cumplen, pues evidentemente o cabe por determinadas causas de fuerza mayor pedir la prórroga, cosa que pedimos en base a estas circunstancias concurrentes por la reiterada negativa de la propiedad a dar su consentimiento y en base también a la lentitud o la, digamos, inacción administrativa en cuanto a que no arrancaba el expediente administrativo de ocupación temporal forzosa. Pues a pesar de que conseguimos incluso esas 3 prórrogas, pues incluso llegamos a solicitar una cuarta, pues claro, llegó en el año 2013 por parte del Ministerio de la Presidencia, ya con el gobierno Rajoy a la cabeza, pues se requirió a la agrupación de familiares para la devolución del dinero. Es decir, que entonces la cuestión sangrante, especialmente sangrante para la familia, es que después de haber tenido incluso la financiación adecuada, después de haber tenido el proyecto, redactado y de haber prácticamente tenido todo al alcance de la mano, algo que incluso no le hubiera costado nada a las arcas públicas autonómicas, puesto que la subvención y la financiación estaba ya aprobada y financiada por el Ministerio de la Presidencia, pues no se pudo conseguir y evidentemente eso provocó fue un golpe, digamos, moral muy fuerte para todas las familias, para Conchita especialmente también, porque como, digamos, la persona que encabezaba, digamos, la agrupación de familiares, y hubo que fue realmente un golpe moral muy fuerte, puesto que hubo que devolver el dinero. Las familias nunca olvidaron. Para las familias esto fue un tema que siempre estuvo ahí, pero también hay que tener en cuenta que muchas familias no se han podido llegar a enterar realmente
de lo sucedido a sus propios seres queridos o el destino fatal de sus propios seres queridos, sino a través del trabajo serio y concienzudo de una serie de historiadores comprometidos que desde hace ya más de 40 años pues han ido investigando y trabajando archivo por archivo, como podemos decir aquí en Extremadura, la monumental obra del historiador Francisco Espinosa Maestre llamada La columna de la muerte. Algunos de nuestros socios se llegaron a enterar del paradero de algún familiar suyo gracias a las investigaciones de los historiadores. Y esto es lo que demuestra que hay algo que no funciona, puesto que realmente todas esas personas y las familias deberían haber estado amparadas por el Estado, y que sería el Estado, una oficina pública, las que le debería haber dado precisamente respuesta del paradero de sus familiares, sobre todo cuando evidentemente han pasado ya más de 40 años desde la desaparición física del dictador. Entonces no hay actualmente ningún problema, ni ningún obstáculo, ni legal, ni de ningún tipo, para que este tipo de tareas no se pueda asumir, y por lo tanto no llegaremos a ser verdaderamente una sociedad plenamente democrática y seguiremos siendo en muchas ocasiones lo que se ha dado en llamar una democracia de baja intensidad si realmente este pasado no lo asumimos. Pero nunca hubo un reconocimiento en la alcaldía, nunca, en el ayuntamiento, jamás. Jamás tuvo un pleno extraordinario recordándolo o como homenaje, si ya no querían públicamente fuera. Nunca. Ni con alcaldes socialistas, ni con alcalde del PP, claro, porque cuando quisieron el Partido Socialista, que formaba parte del ayuntamiento, quisieron dedicarle una calle en un pleno que yo asistí, se negaron todos. Pero sin embargo presentaron uno a Miguel Ángel Blanco y ese sí lo aceptaron. Eso es bueno. Yo cuando pude les dije que le agradecía mucho al partido que lo presentaba, pero que terrorismo era uno y terrorismo era otro, porque esto fue un terrorismo. Y yo he asistido al funeral de Miguel Ángel Blanco, porque yo no quiero terrorismo, pero que no haya distinción de víctimas, como están haciendo ahora, que son las que salen a relucir, las víctimas del franquismo. ¿Y las víctimas nuestras de qué son? Eso es lo que yo quiero aclarar. Y eso es lo que no voy a callarme más, porque estoy viendo las injusticias que están haciendo. Siempre se nos suele achacar precisamente al movimiento de la recuperación de la memoria histórica que esto conlleva o da lugar a reabrir heridas. El problema es que las heridas no fueron cerradas en su momento y por lo tanto no se trata de las heridas están permanentemente abiertas y, como decía el poeta Juan Gelman, laten en el subsuelo de nuestra sociedad como un cáncer sin sosiego y por lo tanto el único tratamiento que necesitan estas heridas es la verdad y luego la justicia. Por tanto, mientras esto no seamos capaces de asumirlo por toda la sociedad y por todo el espectro político, no llegaremos realmente a ser una sociedad plenamente democrática del siglo XXI. Si son católicos, si son cristianos, mejor, porque católico es otra cosa. El catolicismo es de vista y de vestir. El cristianismo, que obren pensando en el cristianismo, porque toda persona debe ser considerada y no debe estar en una mina ni en una cuneta, porque también eran personas. Eso es lo que tienen que ver.
y no decir ciertas cosas que lo que están haciendo es dañarnos la conciencia y dañarnos nuestro corazón, que ya bastante hemos pasado. Eso es lo que tenían que hacer. Víctimas uno y víctimas otro. Nos encontramos, pues, en este momento en que, bueno, pues se perdió la oportunidad de la financiación y la subvención de ese proyecto, y estamos en este punto, bueno, pues esperando realmente. La asociación como tal, Conchita además es una de nuestras asociadas de la primera hora, digamos, desde el principio, y precisamente el caso de la exhumación de Valencia de Alcántara ha sido un caso que en nuestro trabajo diario de nuestra asociación ha estado siempre, digamos, en primera línea. Es decir, ha sido uno de los expedientes que hemos tenido siempre, digamos, como preferente, puesto que algo que el público en general tiene que comprender, que cuando estamos hablando de estas cuestiones, estamos hablando fundamentalmente de una cuestión esencial, de una cuestión de derechos humanos y de cumplir lisa y llanamente la ley. Cumplir la ley, una ley estatal, una ley como la Ley 52/2007, pero también cumplir con una serie de obligaciones internacionales que España tiene asumidas como gobierno y como Estado de Derecho y como gobierno democrático. Es decir, una serie de tratados internacionales que precisamente obligan a España a dar ese amparo a las víctimas del franquismo y a tutelar y a canalizar realmente cuando demandan precisamente la localización de sus seres queridos, pues tutelarles y apoyarles en esa labor y no abandonarles, como en gran parte o en muchas ocasiones ha ocurrido en estos últimos 40 años. Entonces, es en este sentido un poco chocante que un país democrático europeo del siglo XXI, como es nuestra sociedad, pues ocupe el triste honor de ser el segundo país del mundo con el más alto número de desaparecidos detrás de Camboya, o que en los informes que habitualmente o anualmente suele publicar el Consejo de Europa sobre violaciones de derechos humanos figure España entre países como Moldavia o otro tipo de países, precisamente por no cumplirse adecuadamente, por no tutelarse realmente los derechos de las víctimas de la represión franquista, que es verdaderamente una verdadera asignatura pendiente de la transición y que, por supuesto, no admite ya más demora. Y no admite más demora ya porque precisamente estamos hablando de personas como el caso de Conchita o otros familiares que tienen ya una edad que evidentemente gran parte de su anhelo y de su vida es realmente conseguir realmente que los restos de su ser querido, los restos de su padre o de su hermano, o de su familiar en definitiva, reposen en un lugar digno y no en aquel en que eligieron su verdugo. Yo creo que eso es algo que debería de llamar a la sensibilidad de cualquiera, y ni siquiera haría falta mayores explicaciones jurídicas, puesto que es algo que es un derecho humano esencial, ¿no? La historia yo la tengo que llevar siempre y la tengo que recordar siempre. Yo lo que quiero es eso, que mi padre no esté tirado en una mina y esté pues en una sepultura digna, ¿no? Eso es lo que quiero. Pero el recuerdo no me lo van a quitar porque yo entierre a mi padre en una sepultura. Y que no hablen de rencor, porque rencor, si yo no tuviera rencor, yo no querría a mi padre. El rencor es un dolor que tenemos dentro y es una herida que no se nos ha cerrado ni se cerrará en toda la vida, mientras vivamos. Solo el sufrimiento que yo, a lo largo de mi vida, he visto en mi madre y en mi hermano. O sea que eso, enterrar, porque eso es lo menos que se puede hacer, enterrarlo, en un lugar donde sea, que tenga paz.
versos de Benedetti que nos recuerdan cómo se han dado un camino. Cada vez que nos dan clases de amnesia, como si nunca hubieran existido, los labios de la pena huérfana, y nos conminan a borrar la ebriedad del sufrimiento, me convenzo de que mi región no es la farándula de otros. En mi región hay calvarios de ausencia, cadáveres que miran aún desde sus huertos, nostalgias inmóviles en un pozo de otoño, sentimientos insoportablemente actuales que se niegan a morir allá en lo oscuro. El olvido está tan lleno de memoria que a veces no caben las remembranzas y hay que tirar rencores por la borda. En el fondo, el olvido es un gran simulacro repleto de fantasmas. Esos romeros que peregrinarán por el olvido, como si fuese el camino de Santiago. Somos todavía un poco presos de una larga dictadura. Yo a veces podemos reflexionar y podemos entender que bueno, en la Argentina la dictadura duró 7 años como tal y en Chile fueron unos 15 aproximadamente. Pero claro, en España fueron 40 años. 40 años provocan además una imposición unilateral de una memoria y de una serie de mitos y lugares comunes que en gran parte están arraigados en una parte sustancial de la población española y que cuesta mucho luego deshacer o por lo menos contrastar. Yo creo que el mejor debate que podemos hacer a aquellos que lo dieron todo, incluida su vida, precisamente como Amado y las otras personas que están en la fosa de cuadrillas de arriba, que lo dieron todo, incluida su vida, por una sociedad mejor, por cambiar realmente la sociedad. El mejor homenaje que le podemos hacer es precisamente defender el conocimiento de ese pasado mediante el debate y la reflexión. Pero lo primero, sobre todo, es cumplir con el deber de que todos esos desaparecidos y todos esos muertos deben estar en un sitio digno, en el lugar donde sus familiares quieran, y por lo tanto hay que responder a esa demanda y es por eso por lo que una asociación como la nuestra pervive, en el sentido de atender y canalizar esas legítimas demandas de los familiares extremeños de esas víctimas para que descansen en el lugar digno donde siempre debieron estar y no en el que eligieron sus verdugos. La razón del poema se deshizo y apenas nos queda su memoria, máscara y enigma que aún nos conmueven, tanto como ese viejo manuscrito en tinta negra que rememora la tapia del cementerio de la ciudad, plagada de cruces, de los que allí detrás se hicieron tierra, cosida a balazos, y donde aún procuro cada tarde la luz de las palabras, de sus palabras. En relación a los consejos de guerra, decía, lo que fue la aplicación sin contemplaciones de la justicia militar, pues tenemos, por ejemplo, aquí en Extremadura sabemos la cifra de los fusilados y, por supuesto, en la provincia de Cáceres. Pues bien, muchos de ellos, antes de ser ejecutados, tras ponerlos en capilla, eran visitados por el sacerdote, que les iba a dar la extrema unción. Algunos lo negaban, otros la admitían, pero a su vez hemos podido comprobar que el sacerdote pues le pedía si querían algún escrito para hacérselo seguir a la familia. Y hemos podido consultar algunos de esos escritos, otros desgraciadamente han desaparecido, porque la verdad es que hubiera sido una aportación sumamente interesante. Pues tengo en mi poder uno de ellos, concretamente es el que escribió Narciso Jesús Barroso Avelino, de Salorino, que fue del grupo de personas que fueron pasadas por las armas, es decir, ejecutados
en el campo de tiro de pistola del regimiento Argel, en la ciudad de Cáceres, en aquel ya lejano 7 de diciembre de 1936. Entre ellos iba su paisano Claudio Elviro Verdeguer. Pues bien, escribió una carta a su mujer, a Florencia, que voy a leer. Perdón si a lo mejor pues la lectura, como está transcrita, pues no es todo lo correcta que sea, pero yo creo que es un documento lo suficientemente emotivo para que veamos una persona que le quedaba 1 hora o 2, como mucho, para ser fusilada, que le escriba a su familia, especialmente en cuanto a las sensaciones que tenía en ese momento. Dice: para Florencia Berrocal Batalla, Salorino, Cáceres. Queridísima esposa, hijitos míos, se ha cumplido la sentencia, ya no os vuelvo a ver más, tanto como os quiero. Soy inocente, Dios lo sabe, ser bueno para ellos y ellas que sean buenos para ti. Muero con la conciencia tranquila, de no haber hecho nada ni haber intervenido en nada. Esta sería mi sentencia, tener resignación, que Dios os quiera y os premie en esta vida para todos vosotros. Florencia, Antoñita, Doroteíto, esposa, hijos míos, adiós para siempre. Recibid el corazón de vuestro esposo y padre. Perdonadme los haga tanto de sufrir. No es culpa mía, ningún delito he cometido. Como veréis, abrazos para vosotros de vuestro padre Narciso Jesús Barroso. Os quiero mucho, familia, adiós, hermanos, adiós a toda la familia. Y hay una postdata que dice: educa bien a nuestros hijos, que sean honrados como su padre siempre lo ha sido. Cáceres, 7 de diciembre de 1936. Este es un reflejo, este es un testimonio de una persona que iba a ser fusilada, en la cual, pues, las palabras yo creo que expresan sencillamente 2 cuestiones. Una, no he hecho nada, no he cometido nada, no tengo ningún delito. Y por favor, la segunda cuestión, muy enraizada con lo que era el sentir republicano: sed honrados, debéis ser honrados como yo lo he sido. Pues esto relacionado, en este caso, tras una sentencia de justicia militar, un consejo de guerra, relacionado, insisto, con los paseos que se practicaron en aquel verano de 1936, esas muertes que, por ejemplo, todavía están en la mina de Terría, que ni siquiera han sido sumadas, yo creo que ilustra debidamente de que la guerra civil, hasta que este tipo de cuestiones no queden ya de una vez subsanadas, sencillamente no va a terminar. Y ahora recuerdo perfectamente cómo en la zona de La Serena llevamos a cabo una exhumación. Llevamos una exhumación y se acercó, una vez que habíamos sacado ya los restos, pues una persona mayor, que yo había visto pero no conocía. Me agarró del brazo. Me dijo: Julián, Julián. Digo: dígame usted, señora, mire, ese que han exhumado ustedes era mi padre. Para mí hoy, y se lo digo así a usted, no solamente el agradecimiento, sino decirle que se ha terminado la guerra de una vez para todas. A pesar el botón que a la colombera y al dongolondón, que a la colombera y al rico bodón. Pesa libra y media, onza y cuarterón, que a la colombera y al dongolondón, que a la colombera y al rico bodón.